Muy buenas tardes. Les saluda Valeria Romero, representando a la Universidad Técnica de Manabí, en conjunto a la docente Isabel García Farfán y el docente Johnny Villafuerte Holguín de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, desde Ecuador. El título de nuestra ponencia es Percepciones de estudiantes maestros de la Universidad Técnica de Manabí referente a los aspectos culturales durante las prácticas preprofesionales de ayudantía de cátedra de español como lengua extranjera en liceos de Francia. Por eso es necesario iniciar esta ponencia abordando al español como tal. El español es la segunda lengua más hablada demográficamente y es considerada como una de las lenguas extranjeras más importantes a estudiar a nivel mundial. El Instituto Cervantes, en su informe anual del 2019, nos indica que existen 483 millones de personas que tienen el español como lengua materna y cerca de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. La formación de docentes que enseñen español como lengua extranjera, por lo tanto, representa una necesidad urgente que debe ser atendida en primera instancia por el sistema educativo de los países de habla hispana. El Ecuador como tal es un país hispano. Sin embargo, las universidades de nuestro país no ofertan una carrera específica para formar docentes de español como lengua extranjera. Existe la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, pero su malla curricular no está orientada a formar docentes de español, sino de otros idiomas extranjeros como inglés, francés, portugués, entre otros. La práctica docente está influenciada por factores como la formación académica y las experiencias vividas antes y durante el ejercicio profesional. Estos factores son claves porque permiten una percepción más objetiva del accionar docente y además fomentan la mejora del proceso de enseñanza. Aprender una lengua extranjera implica conocer y ser parte de una nueva cultura. La cultura como tal es un conjunto de aspectos propios que denotan y caracterizan a un grupo de individuos de un sector en específico. Engloba prácticas, principios, tradiciones, costumbres, valores, creencias, entre otros aspectos culturales que los individuos construyen, mantienen y transfieren durante su vida. Dichos aspectos son los que nos difieren, aunque se hable el mismo idioma. Estos, en ciertos casos, pueden llegar a diferir de manera tan controversial que es imprescindible que un estudiante de lengua extranjera conozca sobre dicha cultura para lograr una comunicación efectiva y aproximada a la naturalidad del contexto social en el que va a hablar el nuevo idioma. Por eso, la presente investigación tiene como objetivo abordar las experiencias de los estudiantes participantes del programa de ayudante de cátedra de español para explorar sus percepciones, eh, enfocándonos en aspectos culturales. Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron el método cualitativo etnográfico, debido al grupo focal con el que se trabajó, quienes comparten la misma cultura. Y también se utilizó el método análisis-síntesis, donde inicialmente se abordaron las experiencias de manera individual de cada estudiante maestro participante para luego evaluar dicha información de manera integral. Como técnica se utilizó la entrevista semiestructurada con un cuestionario de 15 preguntas a una muestra de 7 estudiantes maestros participantes durante el periodo 2016-2020. Como les indiqué, el cuestionario está conformado por 15 preguntas. Sin embargo, en la ponencia el día de hoy se van a abordar resultados parciales con 5 preguntas, iniciando con la pregunta número 6 de aspectos culturales que se enseñaron durante el programa. Se les impartió una lista de varios aspectos y además se les proporcionó una opción para que especifiquen algún otro aspecto importante, donde ellos mencionaron aspectos geográficos e históricos.
Como podemos observar en el gráfico, tenemos 4 aspectos culturales con mayor incidencia, como son las condiciones de vida, los los parámetros de conducta, como saludos, ofrecimientos, que difieren mucho por la misma situación de desarrollo de nuestro país, al ser un país en vía de desarrollo, y también el aspecto de gastronomía, debido a que en general los países latinos tienen una riqueza gastronómica muy diversa, y el aspecto de convenciones sociales, donde la puntualidad nos destaca, pero un poco negativamente, y también aspectos como las formas de dar regalos, la ropa y los temas de conversación. Los aspectos culturales que tuvieron una menor incidencia son los de el lenguaje corporal y la salud y los cuidados corporales. También es necesario recalcar el aspecto de creencias que a pesar de tener una ponderación un poco más de la mitad, es un aspecto un poco complicado a impartir en las clases, ya que sí, existe mucha diferencia entre ambas culturas y es importante recalcarlas, pero no se los debe abordar de manera muy específica por la delicadeza de los mismos aspectos que conllevan a las creencias, a la religión, aspectos eh, de mortalidad, entre otros. La interrogante número 12: ¿considera usted que enseñar cultura es necesario porque no basta con cubrir los objetivos académicos en cuanto a los aspectos lingüísticos del idioma? El 71,43% de los entrevistados mencionó que está totalmente de acuerdo con este enunciado. Eh, el porcentaje restante indica que está de acuerdo. Aunque ambas opciones son positivas, el sesgo se da debido a que ciertos participantes mencionaron que sí, es necesario, pero debe existir igual un equilibrio entre ambos aspectos, tanto culturales como lingüísticos. La interrogante número 13: ¿está usted plenamente consciente de su propia cultura antes de dar clases de español como lengua extranjera en Francia? El 57,14% de entrevistados mencionó que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Por qué? Porque sí conocían de su cultura, pero de su territorio en sí, de su ciudad, pero no de aspectos culturales más profundos de todo el país. Conocían aspectos de ciertas regiones, pero de manera muy superficial. Entonces, a algunos les tocó eh, recién informarse al momento de ya dar las clases. En cambio, otros se informaron antes de viajar. Sí tuvimos un participante que nos mencionó que justamente a hacer su área los idiomas, pues siempre le ha gustado estar inmerso en aspectos culturales, siempre le ha gustado mucho conocer de dichos aspectos y, y más de su propia cultura. La interrogante número 14: ¿ha sido útil la experiencia de dar clases de español como lengua extranjera para incrementar el conocimiento de su propia cultura? El total de entrevistados mencionó que sí, eh, ha sido extremadamente útil. Como les mencioné en la anterior interrogante, pues no estaban plenamente conscientes en su mayoría, así que esta experiencia jugó un papel muy importante para que sean embajadores de su propia cultura y conozcan más de la misma. La interrogante número 15: ¿considera usted que se debe mejorar la enseñanza de la dimensión cultural del español como lengua extranjera? El total de entrevistados mencionó que sí, que consideran que se debe mejorar dicha dimensión. Además, en esta interrogante
se expusieron ciertas acciones necesarias a tomar para mejorar dicha dimensión. Acciones que van desde la formación de nosotros como hablantes nativos del español, eh, donde, por ejemplo, se puede inculcar más nuestra cultura en los primeros niveles académicos, en los primeros años de estudio, para que así a futuro docentes de español como lengua extranjera conozcamos sobre nuestra cultura. Y a niveles ya de docencia a extranjeros, pues en cambio, si son extranjeros que vienen a nuestro país y se interesen por aprender el idioma, inmersarlos a la cultura con prácticas de actividades rutinarias, hacer que ellos vivan el idioma en prácticas muy convencionales, como compras en supermercados, en mercados, interacción en parques, entre otras actividades que les ayuden a practicar el idioma en un contexto mucho más cultural y natural en sí. Como conclusiones tenemos que los estudiantes maestros no estaban plenamente conscientes de su propia cultura. Sin embargo, esta experiencia les ayudó, fue muy positiva y útil para guiarlos no solo en su profesión como docentes de lenguas extranjeras, sino también para motivarlos a enriquecerse de su propia cultura. Por eso también se concluye que la dimensión cultural debe mejorar en el proceso de enseñanza de lenguas, no solo en la español como lengua extranjera, sino también en otras lenguas. Principalmente se abordó que en el país la enseñanza del inglés no está enfocada a impartirnos la cultura también de los países ingleses, sino netamente a la gramática, a la lingüística. Por eso es necesario que se aborde los aspectos culturales en la enseñanza de lenguas, ya que este abordaje propicia la interacción efectiva en la lengua meta. Muchísimas gracias y fue un gusto participar del Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística.